Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventurita y un video más. El día de hoy me encuentro en el municipio de Yaxcabá porque hoy vamos a explorar este lugar que se encuentra a mis espaldas, que es una antigua iglesia abandonada desde hace muchos años, y hoy vamos a ver en qué condiciones se encuentra y vamos a aprender obviamente un poquito de la historia de ese lugar. Así que tribu, sean ustedes bienvenidos y vamos a darle a esta exploración urbana. Y pues vamos entrando a este primer espacio que la verdad, tribu, no sabría decirles a ciencia exacta qué es lo que estamos viendo en este momento. Lo que sí les puedo decir es que no hay techo. Aquí está el buen Isra, que nos estuvo apoyando en el video de las Amazonas de Yaxuná, con las tomas de dron y con las tomas, pues, en lo que yo estaba jugando allá, la reta de softball con las Amazonas. Y también me está acompañando en esta exploración urbana. Y estamos llegando a este lugar donde vemos toda esta pila de piedras completamente caída, que me imagino que es parte del techo de este lugar. Aquí pareciera que fue como algún tipo de... Es que esto de acá me parece como una pequeña parte como para poner algún tipo de santo o algo. Pero igual puede haber sido alguna oficina administrativa. No lo sé. Esta iglesia es muy antigua. Ahorita vamos a hablar de la historia, pero estamos llegando a esta primera parte. Y ahorita vamos a entrar a esta parte principal, que es justo donde vamos a hablar de la historia, tribu. Así que, ok, tribu, bienvenidos oficialmente a la iglesia de Mopilá o Mopila. Vean esta chulada, literal, no queda absolutamente nada de techo. Y esto tiene un porqué y es un hecho histórico muy icónico de aquí de Yucatán. Y lo vamos a hablar en este momento. Bueno, pues antes de continuar con la exploración de este lugar, vamos a hablar un poquito de su historia, tribu. Mopila o Mopilá no era solo esta iglesia. De hecho, la iglesia se llama el Templo de San Mateo y Mopilá era toda una comunidad que fue fundada en el siglo XVII. Ahora sí que pues prácticamente pertenecía a la época colonial temprana y fue construida, como muchos de los templos e iglesias aquí en Yucatán, sobre antiguos asentamientos mayas. De las primeras cosas que podemos notar al entrar es que no cuenta con un techo, y eso es porque este fue dañado y completamente destruido durante la Guerra de Castas, para ser exactos alrededor del año 1848. En el año 1846 el lugar contaba con 190 habitantes. Para el año 1862 este número se vio reducido a 85 personas. Para el año 1900, tan solo 38 años después, quedaban 40 personas. Y para 1910 ya se consideraba completamente abandonado este lugar. Bueno, pues las condiciones actuales de este lugar se deben a distintos factores, tribu. Uno de ellos fue la Guerra de Castas. De hecho, se dice que hay registros de que el techo fue dinamitado. Por eso el techo está completamente destruido. No vemos ningún rastro de techo por ningún lugar. Otros factores fueron epidemias, sequías, plagas, hambruna, por lo cual la población, como vimos hace un momentito, empezó a ir en declive, haciendo que en el año 1910 este lugar estuviera ya prácticamente abandonado. Y ya a partir del año 1910 en adelante, pues fue el abandono, fue la exposición a la intemperie, a los elementos, quienes han ido, pues ahora sí que retomando este lugar, porque podemos apreciar que la naturaleza está haciendo de las suyas, que la flora y la fauna están recuperando lo que alguna vez les perteneció en un 100%, y podemos apreciar que ya tenemos árboles y todo tipo de plantas creciendo en el muro y en los pocos rastros que quedan del techo de este lugar. Bueno, pues ahora sí, sin más, tribu, vamos a empezar esta exploración urbana, y estoy viendo esta escalera que claramente estoy viendo que no lleva a ningún lugar, pero tenemos que subirla y tratar de ver y entender qué chingados era esto. O sea, ¿por qué hay esta escalera que se cierra acá? Aquí no hay nada, es el fin del edificio. Bueno, al menos lo que alcanzamos a ver hoy en día. Pero si ustedes son expertos en el tema religioso, ¿por qué se hacían este tipo de escaleras en las iglesias, en los templos? O sea, no sé cuál era el objetivo. Si alguien lo sabe, que me lo comparte aquí en los comentarios. Y algo que noté desde que llegamos son estas piletas. Yo no sé si esta era la pileta como tipo para los bautizos y todo, y aquí estaba pues el agua bendita para mojarle la cabecita al bebé y todo.
No lo sé, pero sí veo que acá hay muchas piedras que pertenecieron en su momento a la construcción de esta iglesia. Vemos bastantes piedras labradas y en perfecta forma. Entonces yo no sé hasta qué punto llegaba el edificio. Yo creo que era realmente hasta aquí, porque aquí sí vemos que tenemos este pedazo como de muro, y vemos que aquí está la construcción, vemos todavía todo el tema de la mampostería. Entonces creo yo que todo esto era un muro cerrado, y estos pedazos que estamos viendo aquí pues son los pedazos que conformaban la pared posterior de esta iglesia, de este templo. Tribu, algo que me sorprende es que el retablo, que es de estilo barroco, siga tan completo. Si nuevamente consideramos que este lugar se vio afectado por la guerra de castas en el año 1848 o alrededor de ese año, y está abandonado desde el año 1910, 115 años de abandono, y este retablo sigue prácticamente completo. No puedo decir que intacto, pero sí en muy buenas condiciones, considerando que está abandonado desde hace 115 años y completamente a la intemperie. La tribu, pues nos acaba de caer la lluvia, digo, está cayendo leve, pero pues la cámara con el micrófono así externo y todo no es contra agua. Entonces vamos a esperar un segundito más porque literal está empezando a arreciar. Entonces vamos a ver si para o cuánto tiempo tarda en parar, pero esta exploración se termina porque se termina. Ya paró la lluvia y eso nos dejó un poquito de humedad, pero también un ambiente un poquito más misterioso. Oigan, pues estoy entrando aquí a la parte que está junto a la parte del altar, del retablo y todo. Y es la parte que veíamos hace un momento, nada más que desde el otro lado. Entonces yo creo que efectivamente esto era la parte del párroco, del padre, del sacerdote. Y veo que esto era un muro. Entonces todas las piedras que estamos viendo realmente eran del muro. Y seguramente también parte del techo. Pero por lo que veo aquí realmente no había una comunicación con esa parte, con esa habitación. Entonces esta parte era la del párroco seguramente. Y lo de allá, quién sabe. Pudo haber sido 20,000 cosas. La verdad es que no sabría decirles. Ya me sacó de teoría esta parte. Y miren, wow, ok. Aquí ya estamos parados en esta ventana. Y vean nada más, aquí es prácticamente un brinco como de unos 3 metros más o menos al piso. Y tenemos esta vista de la densa vegetación que tenemos en esta zona de Yucatán. Y sí, por aquí afuera no hay nada. Vean ese árbol que bonito está creciendo en la pared. Así que vamos a continuar hacia el otro lado de este edificio. Chequense, estaba yo saliendo de acá y noté que todavía quedan partes pintadas, pues de cuando esta iglesia todavía estaba habitada. Vean, aquí hay más dibujos, toda esta parte y estas rayas que se ve que eran como algunos destellos como de sol. Entonces seguramente acá había como algún santo pintado o algo por el estilo, no lo sé, pero literal creo que es la única parte donde podemos ver estas pinturas, porque en todo lo demás no queda ni siquiera el acabado liso de la pared. Y algo que podemos notar son estas cintas. Tenemos igual aquí un par de sogas y se preguntarán ¿por qué hay estas cintas y estas sogas que se ven muy recientes? Bueno, se los platico. Estamos grabando este video a principios del mes de septiembre y el 31 de julio fue la peregrinación de la Virgen de Mopilá. Todos los 31 de julio, la gente del municipio de Yaxcabá traen a la Virgen de Mopilá desde Yaxcabá, ahora sí que desde la iglesia o la capilla de San Francisco de Asís hasta aquí las ruinas de la iglesia de Mopilá. 5 de AM sale la peregrinación y traen a la Virgen a pasar una noche aquí. Y obviamente no es que la dejen aquí abandonada, la tienen aquí toda una noche resguardada, cuidada, con celebraciones, con cantos, con oraciones. Y pues todos los 31 de julio hacen esta celebración. Y es por eso que encontramos estas cintas de que pues algo se hizo aquí. Hay una leyenda que dice que la Virgen desaparecía de la iglesia de Yaxcabá y volvía a aparecer aquí en la iglesia de Mopilá. Y esto se interpretaba como un deseo de la Virgen de regresar a su santuario original. Y esto fue lo que le dio origen precisamente a la peregrinación que se vive los 31 de julio. Existe un relato de una mujer llamada Viviana Kell que durante la guerra social maya
resguardó a la Virgen en unas grutas llamadas Actunchen para evitar que sufriera daños y se quemara. Un relato más es el de don Herculano Balam y su esposa, que durante la época de la represión religiosa resguardaban a la Virgen y clandestinamente le iban pasando a grupos para cuidarla y protegerla. Bueno, pues ahora sí vamos a explorar el otro lado y miren, wow, ok, aquí hay unas escaleras, ok, que vamos a ver a dónde llegan, porque pues evidentemente ya vimos que no hay techo. Entonces vamos a ver a dónde llegan estas escaleras. Me intriga mucho y a la vez no creo que se vayan a caer, o sea, digo, tiene como pues relleno, pues no son así como que escaleras flotantes, así que vamos a ver a dónde nos llevan. Oh. Esta es la que tiene los espinitos chiquititos. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! Ya me espiné todo a la madre. Vean nada más esa chulada de vista, tribu. La verdad es que me puedo parar acá, pero desde abajo vi que esto no tiene soporte, así que ni de chiste. Prefiero mil veces subirme a esta parte a ver qué onda, o irme por esta parte. Que de hecho esto sí lo vamos a hacer. Esto sí lo vamos a hacer, aquí sí. Miren, vean esta chulada de vista desde las alturas. Uf. Vean qué belleza de vista. Uf. Se siente increíble estar acá. Estamos fácil a unos 15 metros de altura más o menos. Vean nada más. Cazan mis patitas. Uf, vean eso. Qué chulada. Y aquí el buen Isra, que decidió por su seguridad quedarse allá. Yo de aquí ya no voy a pasar, ya voy a regresar. Podríamos ir más para allá, pero la verdad es que no. Lo que sí es que miren qué bonito está este desagüe pluvial antiguo de cuando, bueno, pues todavía existía el techo. Se conserva aún ese desagüe pluvial. Una vista más, una vista más. Y de este lado estamos llegando sobre la cúpula donde se encuentra el retablo. Vean, aquí tenemos ya de frente la iglesia prácticamente. Ahí está el buen Isra, que decidió al final sí se animó, Pero la verdad ahí sí no me voy a parar porque esto es estructural y esto es mucho más difícil que se vaya a caer que eso. Entonces ahí sí no nos vamos a parar, pero quería mostrarles también una vista desde acá. Vean qué chulada. Qué bonito, qué bonito, qué bonita exploración urbana. Y además conocer este lugar con tanta historia, incluyendo historia de la guerra de castas, que este lugar fue atacado, fue dinamitado, y aún así, gran parte de él sigue en pie. Oigan, y la bajada está así medio sketchy, la verdad, porque están bien chiquitos los escalones, bien empinada la escalera, y bien mojada y resbalosa. Entonces sí hay que bajar, así de que pasito a pasito, suave, suavecito, porque está complicado, y además toda la parte de arriba estaba llena de espinos, entonces tratabas de evitarlos, pero pues obviamente es preferible espinarse a caerse. Pero bueno, aquí ya estamos más cerca de tierra, ya. Además, recuerden, tribu, que ya les he comentado en otras exploraciones urbanas, a los que no lo han visto, no me han escuchado decir esto antes, yo genuinamente le tengo miedo a las alturas, pero no significa que yo vaya a permitir que mi miedo me prive de vivir aventuras. Y pues chéquense, ahí arriba es donde estábamos hace un momentito. Oigan, y ahorita salimos del edificio principal y vi que aquí había algo. Y veo que hay unas escaleras, pero la verdad es que veo que ya no llevan a absolutamente nada. O sea, ya, digo, igual y ahorita por la densidad del monte, porque es época de lluvias, no se alcanza a ver. Igual y si hay algo más, pero sí, pues aquí tenemos las escaleras, todo. Y la verdad es que hace ratito que estaba en Yaxcabá, sí me dijeron los locales, oye, si vas a ir, ten mucho cuidado si te adentras en el monte porque hay mucha serpiente, me dijeron. Yo no sé qué tan cierto sea, pero pues obviamente siempre es mejor irse con la recomendación de los locales. Y si te están diciendo, oye, aquí hay esto, la verdad es que yo lo creo y no le vamos a jugar, porque me dijeron que las dos serpientes que más se ven acá son la Huolpoch y la cascabel. Entonces,
con ninguna de las dos me quiero topar, y menos de malas, y menos desprevenido. Así que sigamos por otro camino. Querida tribu, pues ahora sí que hemos recorrido prácticamente todo este lugar, incluyendo el no techo. Espero que hayan disfrutado de esto, espero que hayan aprendido sobre este pedazo de historia que tenemos aquí en el municipio de Yaxcabá. La verdad es que me encantó. Ya había visto fotos del lugar, pero es primera vez que lo conozco en persona, en vivo y a todo color. La verdad es que me ha fascinado. Tribu, espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo. Ya lo saben, nos vemos el siguiente martes en un nuevo videito y en una nueva aventura.